Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 25 de octubre. Daremos inicio a la transmisión del webinario que tenemos preparado para este día. En materia de ortografía, concretamente las letras conflictivas. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de llegar a todos ustedes. Me acompaña el profesor Camilo Reynó Arana, especialista de Findes en el área de desarrollo humano. Camilo tiene una experiencia docente de más de 25 años como profesor de asignatura en las divisiones de extensión universitaria y posgrado de diversas universidades, en materias como antropología filosófica, filosofía de la educación, ética, metafísica, teoría del conocimiento, redacción y estilística. Es autor de diversas publicaciones y artículos especializados en temas relacionados con el factor humano, y antes de cederle la palabra, les invito a que formulen sus preguntas, nos realicen comentarios, sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Camilo, buenas tardes. Podemos iniciar. Muchas gracias, licenciado Villalobos, y a todos ustedes muy buenas tardes. Perdón, y muchas gracias por la disposición y por el rato que vamos a compartir. Si hubiera necesidad de un comentario preliminar para ubicar el concepto letras conflictivas, quizás sería, en términos coloquiales, válido decir, es el tema más lioso, dirían los españoles, en materia ortográfica. Acentuar, tarea ortográfica; puntuar, tarea ortográfica; letras de difícil ortografía, tarea ortográfica. Componen esas tres instancias este marco. Quizá nos ayude los siguientes referentes. ¿Cómo se llama la ciencia que nos dice cómo comunicarnos correctamente por escrito? A los viejos, como su servidor, y a algunas generaciones no tan distantes de la mía, nos vendieron el concepto gramática, que desde el punto de vista de la fonética y su escritura nos decía poco. Hoy en algunas escuelas se habla ya más recurrentemente de lingüística, un concepto mucho más pertinente. ¿Qué es el lenguaje? ¿Y cómo se expresa? Escribiendo. Para eso, doña Gramática. Vale la pena de entrada un contraste. Gramática se mueve en un terreno, retórica u oratoria se mueve en otro. Gramática, comunicación escrita; la retórica, la oratoria, la comunicación oral. Un ancla mental que como detalle simpático nos puede ilustrar. ¿Se acuerdan de los nombres de los personajes de Don Gato y su pandilla? Panza, Cucho, Benito Bodoque, pero había uno cuya peculiaridad era ser tartamudo. Hola, Don Gato, saludaba Demóstenes a su patrón. ¿Por qué el gatito Demóstenes tartamudo? Porque fue Demóstenes en la Grecia clásica el papá de la oratoria. Cuenta la leyenda que Demóstenes en corto tartamudeaba, pero se paraba en el centro de la plaza pública a soltar un speech, a soltar un mensaje amplio, y como por arte de magia la tartamudez desaparecía. Cuentan que se metía piedritas en los cachetes como ancla mental para darse la instrucción: no voy a tartamudear. Y por arte de magia, insisto, la tartamudez desaparecía. Ok, esa señora, doña Oratoria, hoy no nos convoca. Nos convoca la prima hermana, gramática, correcta comunicación escrita. Esta señora Gramática nació fodonga y entonces parió 4 hijas para prorratear su tarea. ¿Cómo se llaman las 4 hijas de doña Gramática? Fonética o prosodia, la primera; ortografía, la segunda; semántica, la tercera; y sintaxis, la última. Fonética o prosodia. ¿A qué nos remiten las mismas etiquetas? Fonética, sonido; prosodia, pronunciación. ¿Por qué nombres tan aparentemente disímiles para referirnos a una misma entidad? Porque evidentemente las palabras suenan de acuerdo a cómo se pronuncian. Tenemos gobernantes en el gobierno saliente que financian, negocian y diferencian. Y dices, pacátelas, palabras que en castellano simplemente no existen.
y se escuchan mal porque las decimos mal. Importantísima doña fonética o doña prosodia en materia de acentuación. Ortografía. Es aquí donde entramos a aquella tarea de la pertinente escritura de palabras y enunciados. Y como dijimos en la entrada, la ortografía tiene 3 tareas que nos comprometen: la correcta acentuación, la pertinente puntuación y el tema de hoy, las letras de difícil ortografía. La tercera de estas hijas de doña Gramática, semántica, también un lío a nivel nacional, porque la semántica se ocupa del significado correcto de las palabras, es decir, de la importancia que tiene un vocabulario amplio, un vocabulario rico, instancia que solo se domina y solo se obtiene en la medida en que nos aficionemos o seamos aficionados a la lectura. De otra suerte, no hay remedio. La semántica, insisto, un renglón muy castigado en materia gramatical. Y finalmente, la correcta construcción gramatical de documentos. Doña sintaxis, orden, sentido, lógica, coherencia al redactar enunciados. En nuestro concepto de hoy, letras complicadas en su manejo y escritura es el ámbito de la ortografía en su tercera tarea. Uno de los graves problemas ante la dificultad de la escasa afición por la lectura es este manejo de letras complicadas. Tercera tarea ortográfica. ¿Cómo dirimir cuándo B, cuándo V, cuándo J, cuándo G, cuándo H, cuándo no H, cuándo S, cuándo Z, cuándo C, cuándo las combino? ¿En dónde me apoyo? Hay 4 alternativas, 2 de ellas para gente que trabaja de sol a foco, para gente que tiene ya un nivel profesional desarrollado, a lo mejor un poquito complicadas. Primera de 4 alternativas para el dominio de letras de difícil ortografía: estudiar por lo menos un par de años, 8 horas diarias, etimologías grecolatinas. Tarea totalmente imposible para la gruesa mayoría de la gente que ya tiene una chamba y tiene una vida hecha. La segunda y muy importante alternativa la vamos a compartir dentro de unos minutos. 21 reglitas que nos regala la Real Academia Española para este manejo de letras complicadas. Cabe hacer notar de entrada que son reglitas que facilitan, que coadyuvan, que de alguna manera empujan a favor de este dominio de letras complicadas, pero ni de broma ni remotamente puede ser exhaustivo el dominio con base en el dominio de esas reglas. No es posible, no es así. Sin embargo, la ayuda es pertinente y tremendamente significativa. La tercera alternativa, sin duda, sería convertirse en un asiduo consultor del diccionario. Tenemos hoy la alternativa del diccionario electrónico de la Real Academia Española. Suelo decir en mis talleres de redacción a los participantes que se deben hacer asiduos consultores del diccionario electrónico. Llegar a tu empresa por la mañana y antes incluso de entrar a la red de la institución, no se diga al internet en general, abrir en Google la página, sencillamente no necesitas ni la diagonal, ni la www, ni mi abuela en chanclas. Necesitas RAE, clic, y ahí despliegas el diccionario electrónico de la RAE. Entonces, haces tu consulta respecto del significado de la palabra, respecto de la correcta escritura de la palabra y, por ende, del manejo de estas letras complicadas. La pregunta recurrente en el aula suele ser: caracoles, si justo lo que no sé es cómo se escribe pertinentemente la palabra, ¿qué carambas hago? La escribes mal. Es tan generoso el diccionario electrónico de la RAE que escribes la palabra chueca, te la corrige, te contesta con una leyenda golpeadora que te dice: la palabra que usted escribió no existe en el castellano. La más cercana en su escritura es tal, y te la escribe correcta y te da el significado. Ahí sales de cualquier conflicto. Pero me interesa mucho más poner el acento en la cuarta fuente, en el tema central para el dominio, yo diría total, casi exhaustivo, de este terreno de las letras complicadas: la lectura. No hay lector, no hay redactor. No hay lector, no hay buena ortografía, no hay lector, no hay un suficiente dominio de letras complicadas. Insisto, vamos a ocuparnos de lo que sí te puedo aportar y de lo que sí te puede aportar tu servidor y cualquier otro instructor que te estuviera platicando. Pero muy en serio,
o leemos o estamos literalmente extraviados. La gente se acerca y me dice, lo he intentado, de veras he sido honesto en mi esfuerzo, pero llego al renglón 17 y mis ojos se enamoran, el derecho del izquierdo. Hago visco, me gana el sueño, empiezo a cabecear y clavo el pico. Me sirve como nembutal, de poca madre, sensacional para dormir, pero no puedo leer más allá. ¿No habrá lecturas chiquitas? Hombre, fragmentos de poemas, pensamientos, proverbios, refranes, cuentos, son lecturas pequeñas que casi por default las empiezas y las terminas. Date la oportunidad de intentarlo. Ahora sí, como dirían los abogados, concédele la gracia de la duda a la afición por la lectura. Si el problema es extensión, ya te di pautas, ya te di tips. Tenemos incluso en nuestro idioma y en nuestro país verdaderos genios del texto corto. Dicen que en gusto se rompen géneros, pero en opinión del que te habla, el top 2 en cuentos de habla hispana fue parido por México. Y créeme que te hablo con conocimiento de causa. He leído los cuentos de García Márquez, de Horacio Quiroga, de quien tú me digas en lengua latinoamericana contemporánea. Pero creo que como el maestro Juan Rulfo en la colección del Llano en Llamas y como el bestiario y el confabulario de Juan José Arreola, no hay en cuentos de habla hispana ni quien se acerque. Pero, insisto, en gusto se rompen géneros. Pero ahí están los chances. Cuentos, lecturas cortas. Alguien me decía poesía a estas alturas, habiendo boliche, habiendo billar. ¿Cómo voy a quemar mi polo en infiernitos leyendo poesía? Y hágame usted favor, en rima. Caracoles, yo soy de los que piensa como tú, porque nos vacunaron contra la lectura en secundaria. ¿Qué nos daban a leer en tercero de secundaria? Rinconete y Cortadillo, La Galatea, El Periquillo Sarmiento. Alguien imbécil pretendió que leyéramos El Quijote de la Mancha, mamotreto bíblico de 1,5 kilómetros, un ladrillo, que nomás de verlo te mareabas. ¿Cómo no te vas a distanciar de la lectura? Cuando a los 14, 15 años tienes juntas alborotadas la hormona, la neurona y la querendona, y te avientan a leer estupideces dormilonas. No, ¿qué habría que darle a leer al chico adolescente? Giovanni Boccaccio, el Decamerón, literatura casi pornoerótica, algo que le estimulara la hormona y lo clavara en la lectura. Entiendo que no te guste, pero hoy, como adulto, desde otra óptica y desde otra posición, intentar la poesía te daría un sabor totalmente exquisito. ¡Ey, señora! Ese con quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalija de su amor soy yo, señora. Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del maldito infierno, pero un beso al fin, señora. Y en el reloj de su hija sonó la hora de olvidar vuestro hogar, señora, en brazos de un desconocido, que no la hizo hermosa a fuerza de arrugas ni de años perdidos. Porque cuando se abre una flor, al olor de la flor, se le olvida la flor. ¿Te gustó? Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, ningún vetusto poeta. Hay exquisiteces, si me vales el tramposo término, en materia de poesía en verso en la época actual. En serio, inténtalo. El otro camino antes de entrar a los asuntos técnicos es leer por vocación, por apetito en género. Soy tremendamente romántica. Pues ahí está Memo. Memo Shakespeare. Así me llevo yo con mis cuates. Guillermo William Shakespeare. La historia de los amantes imbéciles. ¿No eran imbéciles Romeo y Julieta? Uno entra a aquella habitación y se da cuenta de que se mató el amado. Según él. Sucede que después el disque muerto no estaba muerto, nomás estaba dormido, pero el otro ya se había suicidado por despecho o por dolor. Y también se mata. Despierta el dormido y se mata viendo que la pareja sí se mató. Imbéciles con doctorado, ¿no? Alguien me diría, no blasfemes, instructor. Eso es poesía pura y romance puro. Pues claro, ¿qué hubiera pasado si Shakespeare escribe Otelo en el México 2018? Los celos masculinos. ¿Qué hubiera pasado? Que en vez de un volumen se avienta 17 tomos. ¿O no somos celosos los masculinos mexicanos? Señoritas que están teniendo la bondad de escucharme y compartiendo conmigo en este rato. ¿No es evidente que somos tremendamente extraños y curiosos al respecto?
¿Por qué en vez de minifalda te pusiste gargantilla? ¿Por qué el escote lo traes hasta el ombligo? ¿Por qué las boobies las trae trepadas abajo de los cachetes como si fueran paperas? ¿Por qué el suéter te lo embarraste? ¿Por qué te paras al baño a contestar el celular? ¿Quién era el imbécil que estaba contigo en la puerta de la empresa hablando de tan cerquita? ¡Hombre! Shakespeare tendría una cantidad de tela para cortar brutal. La literatura grotesca de García Márquez. La ciencia ficción de Ray Bradbury. Amigo, inténtalo. Y acércate a Findes. Al ratito platicamos de las alternativas al respecto. Ahora, yo te ofrecí y ahora te cumplo. 21 reglitas para manejar letras complicadas y luego otra fuente que te va a resultar interesante. Tienes en este momento en pantalla las láminas que quiero compartirte. Quiero que revisemos juntas la regla 1 y la regla 5 porque son antitéticas. La regla 1 te dice que antes de B y P, el sonido siempre es M. Y su contraste en la regla 5 es que antes de V, siempre se escribe N. Entonces, si tu galán o tu novia te dice que te amará siempre con N, no le creas, te está mintiendo. Te tiene que amar siempre con M de mamá y P de Pancho. Y tiene que sembrar tu amor con M de mamá y B antes llamada B alta. En cambio, lo inverosímil, el invertebrado, el inventor, tendrá que ser el sonido de N previo al sonido de V. La regla número 2 que te comparto dice sílabas que te van a traer un ataque de nostalgia. ¿No recuerdas a tu maestra de segundo de primaria que te dijo bla, ble, bli, blo, blu, bra, bre, bli, bro, bru? Blanco, bledo, blindaje, bloque, blusa, brama, brete, brida, broma, bruto, se escriben con B grandota y te ayuda a aprenderte la reglita. Las palabras que empiezan con el dígrafo bu o los trígrafos bus y bur, buque, busto, burdel. La terminación en los copretéritos de los verbos terminados en ar, aba, abas, etc., siempre serán con B, es decir, coloquialmente con B alta. Después del dígrafo o L, siempre el sonido será V. Oye, ¿por qué una regla tan simple? Hombre, no es tan simple. Es impresionante el volumen de palabras que implican ese dígrafo. Olvidar, devolver, resolver, disolver, envolver. Siempre después de OL, el sonido es V. Los adjetivos, y vaya que somos calificativeros los mexicanos, terminados en aba, ave, etc., siempre serán con V. Brava, suave, bravo, nueva, leve, nuevo, altiva, altivo, siempre con sonido de V. Las palabras terminadas en boro y bora, que tienen que ver normalmente con lo que consumimos, con lo que comemos. Carnívoro, ¿quieres comer carne? Es con V. Herbívoro es con V. Piscívoro, si comes productos del mar o peces, es con V. Las excepciones, la víbora. Los verbos terminados, déjame cecear como si hubiera parídome la madre patria. Cer y fir se escriben con C, excepto toser, coser y asir siempre y cuando ese coser sea con aguja e hilo. Pero torcer, deducir, reducir. Las palabras terminadas en ción se escriben con C cuando derivan de otra terminada en tor o dor. Y alguien respinga y dice, espéreme, yo sé que extensión se escribe con S, sí, pero no deriva de palabras terminadas en tor y dor. Quiero darme a entender, canción se escribe con C porque deriva de cantor. Donación se escribe con C porque deriva de donador. Créeme, es de utilidad dominar estas reglitas. Luego, la historia de los diminutivos. No todos se aplican en tu país, si me estás oyendo en México. Si yo voy a tu casa a comer y te pido un pedacillo de pan o una tacilla de café, me vas a decir que no sea mamoncillo y vas a tener toda la razón del mundo. No, aquí somos cito y cita, pedacito, tacita. En la madre patria hay otro modo de diminutivar. Inclusive mi madre, que en paz descansa, no era Aurorita, era Aurorina. Y yo no era Camilito, soy Camilín. Los diminutivos que empleamos en México son con C, de cito y cita. Las palabras terminadas en ésimo y ésima que tienen que ver con numerales, siempre son con S. Ordinales, esos numerales. 27º, el 27. 77º, el 77. Siempre con S. Cuando un adjetivo termina en oso y osa, se escriben con S siempre. Baboso, babosa.
hermoso, hermosa, precioso, preciosa. Los aumentativos que tanto se nos dan. Ísima e ísimo, estupidísimo, preciosísima, siempre con ese. Muy mexicana la regla 15, estamos por terminar. Los aumentativos que indican golpe o impacto físico, terminados en azo y aza, se escriben con Z. El que pensaste primero, madrazo es con Z, y trancazo es con Z, y golpazo es con Z, y portazo es con Z. Finalmente, tu última laminita. Los plurales de las palabras terminadas en Z cambian por C, dicha Z. El pez se vuelve peces con C. La vez se vuelve veces con C. Las palabras terminadas en aje siempre van con J. Viraje, guaje, maje, peaje, andamiaje. Las palabras terminadas en gente y gencia siempre con G de gato. Aguas con esa G traicionera. Hay gente que pretende cerrar el cajón con G y acaba siendo terriblemente apestoso ese cajón. Más vale cerrarlo con J. Gente, indigencia, indigente, vigente, vigencia. Los verbos terminados en ger y gir se escriben con G de gato. Recoger, dirigir. Quiero revisar contigo las reglas 20 y 21, juntas en paquetito. Las palabras que empiezan con IE y UE siempre llevan H previa. Repito, siempre. Y la última regla, las palabras que empiezan con UM, seguido de vocal, A, E, I, O, U, siempre llevan H. Ejemplos, hielo, huevo, humareda, humedad, humilde, humo, humus, siempre H previa cuando la palabra inicia con IE, UE o UM seguida de alguna vocal. Sin embargo, hay algo menos cansado, menos exigente de un ejercicio de memoria que tiene que ver con relaciones léxicas. ¿Qué es una relación léxica? Relación, vínculo entre léxico, palabras. Por ejemplo, las más comunes. ¿Qué relación léxica hay entre las palabras flaco y delgado? Sinonimia. Son entre ellos términos o palabras sinónimas. Antónimas o antonimia, las contrarias, las opuestas. Flaco, gordo. Las homófonas, y aquí llego al terreno que nos convoca el día de hoy. Palabras con significado y escritura diferente, cuyo sonido es el mismo, y donde a veces por una maldita y miserable letra estamos acabando de decir cosas que no pretendíamos decir. El arroyo, donde sueles ir a mojarte los pies, el famoso riachuelo, normalmente implica que te mojes los pies con Y, porque si te pretendes mojar los pies con doble L, entonces más bien estás arrollando, arroyo, atropello, embisto, aplasto. Homógrafas, aquellas palabras con significado distinto, pero sonido y escritura son los mismos. No es lo mismo saber que Camilo vino a saber que Camilo vino con una botella de vino. Donde está el conflicto es en la homofonía. Tengamos mucho cuidado con esa relación léxica, pero también si la invertimos un rato al estudio correspondiente, vamos a lograr un avance significativo en el manejo de letras complicadas. Veamos de qué carambas estoy hablando. Bello. Cualquier cantidad de sinónimos. Bonito, lindo, hermoso. Sin embargo, en la relación léxica, su palabra homófona cambia la B por una V. Y entonces hablo de aquel asunto capilar, el pelaje delgado. Durante muchos años, cabello, capello, pelo, era del pescuezo para arriba, tenía que ver con cabeza. Y el vello era del pescuezo para abajo, el vello axilar, el vello púbico. Hoy, por uso y costumbre, el capelo, cabello, es el pelaje grueso y el vello con V es el pelaje delgado. Aguas con la confusión. Camilo cayó, pues depende. Si cayó con doble L, le hizo un favor a la humanidad porque por lo menos un momento se dedicó a guardar silencio. Si se vino al piso, si se fue de hocico, si se fue de bruces, tuvo que caerse con Y. Él cayó,
al suelo. Haz. Qué maneras tan significativamente contrastantes de jugar con algunas expresiones. HAZ, el imperativo categórico del verbo hacer. Haz tu tarea. Si modificas la Z por una S, vas al verbo auxiliar. ¿Has estudiado? Del verbo haber. Pero si a esa HAS le quitas simplemente la H, te queda el valor más alto del naipe o la baraja, el as de picas, el as de tréboles, el as de diamantes. Y si a esa AS simplitas les metes comillas, y entonces estás utilizando metafóricamente AS, hablando por ejemplo de que Checo Pérez es un as del volante, o de que Leo Messi es un as del fútbol soccer, pero tendrás que entrecomillarlo porque le estás dando un valor metafórico a la aplicación de esa expresión. Habría con H, del verbo haber, tener, poseer, contar con. ¿Cómo tienes la homofonía? Quitando la H. Y entonces habría del verbo abrir, destapar, descubrir. Alguien en clase recién me dijo aperturar. Fíjate que aquí hay un detalle significativo y anecdótico. Tú puedes ir al banco a hacer la apertura de una cuenta. La palabra apertura existe. El verbo aperturar no existe en castellano. Yo no dudo, porque la Real Academia, comentaba hace un rato con mi patrón, anda muy consentidora en los últimos tiempos, como demasiado laxa para habilitar términos nuevos, ¿no? Hoy podemos tuitear y está habilitado por la Real Academia Española. Y el tweet está habilitado por la Real Academia Española. Y al rato, carajo, y me lleva el Champlet, los van a habilitar también. Pero sea de ello lo que fuere, por lo pronto es interesante ver cómo el uso y costumbre es lo que domina. Y al rato quizás se pudiera habilitar. Haremos con H, el verbo más multiplicable en la historia del planeta. Hacer, generar, gestar, producir, elaborar. ¿Cuál sería el caso de su antónimo? En Nacolandia, deshaceremos, deshácelo. Pues así no es, papá. Si haremos con H la tarea, y la tarea sale una porquería, simplemente la desharemos. El prefijo que modifica para el antónimo es DES. Pero lo simpático es el caso justo de la homofonía. Haremos sin H del verbo arar, labrar, surcar, abrir la tierra. No en balde mi compa Tabo, si te acuerdas de Tabo. Octavio Paz, otro de mis cuates, Premio Nobel de Literatura Mexicano. Decía don Octavio Paz, no hay en la historia de la cultura de Occidente un vocabulario más amplio como el que podemos usar en castellano los mexicanos. Sin embargo, irónicamente, y se convirtió en chiste que hoy sería viral, decía Octavio Paz, la balanza se compensa porque a pesar de tener un vocabulario tan rico en nuestro idioma, lo usamos los mexicanos y los mexicanos promedio somos tan conchudos en materia lingüística que el hecho de que contemos con gran variedad de términos, al desconocerlos, da lo mismo que si no tuviéramos esa riqueza de vocabulario y lingüística. Dice además Octavio Paz, aparte de la cantidad de términos, es raro aquel concepto monosémico. La mayoría son términos polisémicos, con varias aplicaciones. Si yo digo cáncer, ¿en qué piensas? ¿Enfermedad? ¿El signo zodiacal? ¿El trópico de cáncer? Y no contentos con eso, hasta metaforeamos. Eres un cáncer para la sociedad. Y ahí le entrecomillamos. De verdad, las alternativas, la viabilidad del dominio de letras complicadas es la lectura, el uso asiduo, consistente, constante del diccionario y estas 21 reglitas y relaciones léxicas que tú puedes ir trabajando. La otra alternativa, de corazón te lo digo, es venir a trabajar un taller de redacción y ortografía eficaz, y si el nivel o el afán de especialización te invita, venirte también a redacción y ortografía especializada. Son los dos talleres que en esta institución ofrecemos para manejar, entre muchos otros, este tema que hoy nos trajo a platicar un rato. Acércate a Findes, te lo digo de veras, creo que vale mucho la pena. Es un curso eminentemente práctico, donde tratamos de evidenciar ante tu propia conciencia
la manera en que ingresas al taller y la manera en que egresas del curso. Disponemos, por instrucciones de mi director y porque este es el plan de acción, unos minutos para que, si tienes algo que compartir, desde luego, comentario, pregunta, duda, inquietud, suéltala, por favor. Yo estoy para atenderte. Y por lo pronto, muchas gracias por este ratito que dispusiste de tu tiempo para compartir conmigo. Camilo, muchas gracias. A pie con el comentario que nos hiciste, invito a los participantes, escuchantes que en este momento tenemos, a que se inscriban al curso de redacción y ortografía que inicia precisamente el día de mañana. Si alguno de ustedes está interesado en participar en él, por favor comuníquese con Viridiana, repito, Viridiana, en el teléfono 5525-6303, repito, 5525-6303, quien les va a dar una grata, muy grata sorpresa. Una pequeñita pertinencia nada más, porque no se dio cuenta mi director y dijo mañana, y es pasado mañana sábado que iniciamos el curso. Perdón, director. Gracias, Camilo. Vamos a atender algunas de las preguntas que nos están realizando. Jorge Falcón, buenas tardes. Una letra conflictiva para mi caso, y no ortográficamente, sino a efecto de pronunciación, es la palabra Soconostle. La X tiende a S. Y hay otra palabra, Xochimilco, en donde el caso se va a J. ¿Cuál es la forma de vida? Muy importante, tenemos triple sonido en la X, que debemos decir que no es hija de la madre patria, esa la parimos en estas tierras, y nosotros la habilitamos y se incorpora finalmente a nuestro alfabeto. En Xochimilco, la X suena S. En el volcán del Xitle, me suena como SH, si me vales el coloquialismo, arrastrada. Y en México suena J. Entonces, es cuestión de conocer la fonética, porque es triple la validación, dependiendo del caso, de esa letra. Camilo, gracias. Marta Alcocer, buenas tardes, gracias por participar. ¿Cómo se dice, profesor? ¿De arriba a abajo o de arriba a abajo? Lo más interesante es que las expresiones que acabas de mencionar son válidas ambas. Sin embargo, se te invita siempre en el manejo del lenguaje, sobre todo oral, a evitar lo que se llama en figuras de construcción gramatical la cacofonía. Si tú me dices voy a Altavista, estás provocando sin querer un vínculo entre la doble A. Entonces, ¿qué será más pertinente para evitar esa cacofonía? ¿Voy a Altavista o voy para Altavista? Tú decides. Técnicamente, en sentido estricto, rigoristamente las dos se valen. Pero si evitamos esa cacofonía, la expresión correcta sería utilizar una preposición que haga un contraste significativo con el término que viene después. Entonces, yo voy para Coyoacán en vez de ir a. Esa es la recomendación. Técnicamente, ambas son correctas. Gracias, Camilo. Claudia Rascón, buenas tardes. Gracias por su pregunta. Nos dice, ¿existe habemos? Yo digo que no, pero se usa mucho. Sí, el comentario que haces es pertinente. No existe, pero se usa mucho, lo que no legitima su empleo. Tenemos que ser cuidadosos. Por ejemplo, y váleme el parangón con la expresión que tú nos compartes, ¿venimos o vinimos? Hay un porcentaje brutal de gente que dice que venimos a tiempo y nunca podemos. Es vinimos a tiempo. Son verbos de conjugación irregular. Déjame ponerte una trampa, una travesura. Aunque estoy oliendo en el perfil de tu pregunta que dominas este tipo de temas. Por consecuencia, me late que tú sabes que el que nace en Puebla no pobla Puebla, sino Puebla Puebla. Y el que nace en Puebla forma parte del pueblo que puebla Puebla. ¿Ah? Yo no suelo ir a misa solo. Yo suelo ir a misa solo por el suelo. Y camino por el suelo, y es por donde suelo caminar. Verbos irregulares. Camilo, gracias. Jorge Hernández, buenas tardes. Gracias por su pregunta. En el medio educativo se usa mucho la palabra posgrado.
pero el prefijo es postgrado, con T. ¿Cuál es lo debido? Las dos son válidas. El uso y la costumbre, en este caso de la pronunciación, de la fonética, ha habilitado los dos términos. La recomendación es, si no vas a utilizar la T, jala en una sola emisión de voz la palabra y así escríbela, posgrado. Por el contrario, si vas a usar la T, que también se vale, sería post-grado. Lo recomendable, dado que está castellanizado, es el posgrado en una sola emisión de voz. Camilo, muchas gracias. Laura Hernández, buenas tardes. Laura nos pregunta, ¿sabe usted por qué excluyeron del abecedario las letras che y doble L? Sí, por tratar de simplificar el lenguaje con solo monógrafos y no dígrafos. Sin embargo, Chapultepec, tranquilos, lo vamos a seguir escribiendo con CH y seguiré yendo a la llanura con doble L, aunque hoy no valga decir doble L, sino LL. Pero el argumento es así de sencillo, simplificar a una sola grafía las letras del alfabeto castellano. Si me vales un comentario libre al respecto, es lo mismo o tan simple la razón de haber asesinado la Y y la I latina. Ya no hay los nombres Y e I latina. Es simplemente Y, la otrora Y, y es I, la de puntito antes I latina. Vuélveme a preguntar por qué. Porque sí, por uso y costumbre. Porque un dominio de la gente se confundía y de manera totalmente pragmática la RAE dice, simplifiquemos, no hagamos lío. Gracias, Camilo. Lourdes Sánchez, buenas tardes. Gracias. ¿Es aiga o haya? Más vale que haya, para que no haya bronca, ¿verdad? Gracias, Camilo. ¿Cómo se dice? ¿Detrás de mí o detrás mío? Detrás de mí y detrás mío son expresiones técnicamente correctas. Creo que en el uso del castellano técnico, por ejemplo, en documentos de trabajo, es decir, estoy metiendo distancia a documentos estrictamente técnicos, no hablo de ensayos, no hablo de artículos, no hablo de poesía, no hablo de notas periodísticas, sino en documentos laborales, yo recomendaría ampliamente detrás de ti, aunque se vale la expresión detrás mío, que más en poesía es recurrente la expresión. Camilo, muchas gracias. Al contrario. Raciet Montes nos pregunta, en el ámbito del trabajo o de la oficina, se dice imprimido o impreso. Primero, imprimido se oye patético, sin embargo, no te quedes solo con esa parte de la respuesta, porque si te acuerdas de tus lecciones de cuarto de primaria, los participios pasivos de los verbos eran ado, ido, to, so y cho. Por lo mismo, imprimido o impreso, técnicamente son correctos ambos. Ado, ido, to, so y cho hacen válidos imprimido e impreso. Sin embargo, toda la vida me voy por el lado de lo impreso. Gracias, Camilo. Antes de culminar esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos transmitiendo diferentes webinarios en temas de interés en el ámbito de los negocios. El próximo jueves 31 de octubre a las 18 horas estaremos abordando un tema financiero, tesorería de largo plazo. Son las 18 horas con 39 minutos, día 25 de octubre. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Hasta luego.